Buenas tardes. No, días todavía. Hoy medio mundo anda en las votaciones, andan en las casillas, otros cuidando, algunos les tocó ser representantes, otros son apoyo, pero vemos que muchos se quedaron. Yo creo que en la tarde va a haber más gente. ¿Sabe? Batallé mucho con el tema que les voy a dar, pero hoy al escuchar a la hermana Lupita, quedo convencido de que así era el tema, ¿verdad? Traía dos temas y todavía venía batallando, o es uno o es otro. Oro siempre, pero estoy dispuesto a dejar todo dependiendo la voz espiritual. Así que siempre hay una preparación, pero siempre hay un deseo de dar lo que Dios quiere. Así que yo voy a hablarles acerca de lo que es la vida cotidiana. En la vida cotidiana el Señor nos habla acerca de sucesos, pasos que está aconteciendo la iglesia, y les llama con palabras tales como que la iglesia fornica. Y aparece una palabra aquí que es fornicación. Se traduce como porneio, de donde proviene la palabra pornografía, es decir, gráficos de porno. Pero ¿qué es el porno? ¿Qué es el porneio, verdad? El porneio habla de una mezcla, habla de mezclarse, pensamientos mezclados y después cuerpos mezclados. Eso es la fornicación. Pero otras palabras que también vi constantemente en el Antiguo Testamento es la palabra adulterio. Y la palabra adulterio es cuando una persona en una forma real decide unirse con una persona que no le es conveniente o que está tipificado como pecado. Pensando en que generalmente el adulterio se habla de una de las dos partes casadas, una o las dos partes, ¿verdad?, que están viviendo en adulterio. Es decir, que no hay ninguna bendición, no hay ningún deseo de establecer familia, sino simplemente aparece el adulterio. Y por último, algo que es tan difícil de hablar y que difícilmente se proyecta es el divorcio. Y es pues de esta parte que quiero hablarles. Alguna persona me dijo que el divorcio no está permitido en las iglesias cristianas. Y sabe, vinieron a mi mente tantas consejerías acerca de esto. Una persona que fue abandonada durante 10 años, el esposo se fue al extranjero y después de 10 años regresó y se había perdido la comunicación desde los 3, 4 meses que el hombre se fue. Es decir, no hubo comunicación. El hombre se fue a vivir con otra persona, no se acomodó, vivió con otra más y después regresó. Y la iglesia le decía que era su casa, la iglesia le decía que tenía que regresar a su hogar. Y es aquí donde miramos que no buscamos, no estudiamos, no nos metemos más a fondo y a veces cometemos errores garrafales, como al decirle a esta mujer que tenía que recibir en su casa al esposo que abandonó el barco. Y bueno, encontramos problemas. También venía a mi mente la consejería acerca de las personas que por el vicio aparece el alcohol, se mete la droga y vienen otros conceptos más como es la violencia, y de repente miramos a una persona siendo golpeada y sometida por un hombre autoritario, un hombre que ejerce la fuerza, y le decimos a las personas, la iglesia, aguántate, Dios te puso ahí. Y sabe, volvemos otra vez al aspecto de la ignorancia. Después venimos a la perversión en el matrimonio, cuando a alguno de los dos se les ocurre tener invitados en el lecho nupcial, un lecho que debe de permanecer sin mancillar, juguetes, una tercera persona, ya sea de un sexo o del otro, y orgías y cosas de ese tamaño. Y le decimos a las personas, pues ni modo, te tienes que aguantar, tienes que someterte a tu marido. Y sabe, encontramos con que no hemos estudiado lo correcto. Yo quiero compartirle hoy, quiero enseñarle, dice el Señor, que no somos esclavos de nadie. Nos dice, cuando se hace sin ningún concepto, dice, ¿verdad?, que eres libre, pero no te puedes casar. Así que vamos a este aspecto. Vayamos primero a lo que es la ley, la enseñanza de Moisés, Deuteronomio 24, en el versículo 1.
Amén. Y dice el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Y la palabra casamiento ya estaba desde entonces. Aquí Moisés habla acerca de que el casamiento se daba mediante un pacto. No era una decisión de uno con otro, tomarse de la mano y formar una familia. El casarse era enlazarse y venían ante la autoridad del sitio, la autoridad del lugar, y la persona investida con ella venía a testificar con testigos de que era el deseo de ambos unirse en matrimonio, ¿verdad? Y mediante un pacto que pronunciaban ambos a los oídos de la autoridad máxima y de los testigos, se consumaba ese pacto y se tenía por bueno. A esto se le llamaba casamiento. Moisés escribe aquí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si analizamos este concepto, aquí Moisés había recibido la ordenanza por parte de Dios y maneja aquí una cuestión, cosa indecente. Quiero que vea usted, si puede mirar en sus diccionarios qué significa indecente, y puede mirar aquí varios conceptos desde inmoral, pervertido, ¿verdad? Sin decoro y sin recato. Hablamos de una destrucción directa hacia su propia imagen. La palabra indecente era algo que no se veía, ¿verdad? Encontramos personas que se unían y hasta el momento nupcial se encontraban costumbres raras, costumbres difíciles y espantaban a la gente. Sin embargo, también habla que durante el tiempo había una perversión. De repente al marido se le ocurría que le gustaba que todos sus amigos vieran la relación sexual con su esposa, y la esposa decía, no, estás loco, ¿verdad? Y sucesivamente cosas así. Había mujeres que querían tener otra mujer a un lado mientras tenían una relación íntima. Había una perversión total. Así que cuando Moisés escribe esto por el Espíritu Santo, le dice, se había hallado, y el concepto hallar era que había pasado algún tiempo y se había manifestado estas cosas, ¿verdad? Un aspecto inmoral, un aspecto pervertido, un aspecto sin decoro y sin recato. Era lo que se traduce por la palabra indecente. Esto se va dando conforme se van manteniendo relaciones. Más todavía, ¿verdad? Había personas que hoy conocemos bajo otros términos psicológicos que les gustaba, para mantener una relación sexual acorde a su manera de pensar, golpeaban, mordían, lastimaban el uno al otro. Ya no era de uno o era del otro, podía ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Parecía perros y gatos que se tenían que estar mordiendo hasta sangrarse mediante un acto íntimo. ¿Qué sucedía? Todo eso estaba fuera de la ley, pero la costumbre decía, ¿verdad? Tienes que ser abnegado, tienes que aguantarte y tienes que ir hasta el fin. Entonces todo eso fue traído hasta este tiempo. Muchas personas piensan que les tocó un marido por cruz, ¿verdad? Dicen, ay, es que es mi cruz. No, no es su cruz, fue la persona que usted escogió. Fue la persona que usted eligió para que fuera el compañero por toda su vida. El apóstol Pablo, cuando enseña de esto, nos dice que habrá personas que no se van a casar, ¿verdad? Dice, porque el matrimonio no es para todos, no es para todos. Así que habrá personas que escuchemos hablar, pero no se van a casar porque no están dispuestos, o su corazón no es formar una familia, no es formar una abolengo, una casa, ¿no? Para ellos esto del matrimonio, permanecer enlazado, no va a quedar. Pero ¿cuál va a ser su vida? Bueno, dice el Señor, si no tienes el don de la continencia, pues mejor cásate. ¿Por qué? Porque habla de una alteración,
alteración de la piel, una alteración del cuerpo, en donde la persona se siente atraída cada vez más y hierve sus pensamientos. Y le dice, si no puedes sostener tus pensamientos, pues mejor cásate, porque te estás quemando. Así que va manejando cada parte, pero a veces nosotros los brincamos. Me acuerdo que hace años la enseñanza que se daba en las casas era, ya te casaste, dice, pues te vas a tener que aguantar, te haya tocado el marido o te haya tocado la mujer que te tocó, tú consentiste eso y te vas a aguantar hasta. Oye, pero es que el hombre cada fin de semana sale con una mujer diferente. ¿Qué pasa? Traía enfermedades a la casa, ¿verdad? Y había problemas también, había golpes. De repente apareció el alcohol y se convirtió en un intruso en el matrimonio. Porque creo que a ninguna mujer le gusta tener aquí a un lado a un esposo que está transpirando la borrachera de 2, 3 días. No le gusta tener a una persona que está embotado por la droga y sin embargo está conviviendo con él. Estas son las partes que dice la Escritura, ¿verdad? Alguna cosa indecente. Aquí muchos pensamos, me decía una hermanita hace algún tiempo, es que yo no me puedo divorciar de mi marido. Le digo, bueno, lo que tú puedas hacer o quieras hacer, eso ya es problema tuyo. Lo que dice la Escritura es esto y tú puedes hacerlo. Porque ella sabía que el esposo se había ido con otra mujer, el esposo vivía a 3, 4 cuadras, a 3, 4 calles de su hogar. Ella sabía con quién estaba, sin embargo, lo recibía como esposo. No lo recibía solamente como alguien que va a visitar a sus hijos, lo recibía como esposo. Y si él decidía quedarse en esa noche ahí, el hecho era para él. Y yo le decía que no era correcto. Terminó por irse de la iglesia, terminó por abandonar. Porque un día le dije, bueno, tú no quieres cambiar, así que cambia tu recámara, hija, ponle una cama grandota donde quepan todos, y si no, cómprate una cama chiquita en donde solamente quepas tú. ¿Por qué razón, hermano? Porque estás contaminando tu casa. Ella decidió apartarse. Ella decidió que mi consejo no estaba de acuerdo a su manera de ser y terminó por irse. Bueno, habrá personas que piensen acerca de ello. Habrá personas que lo piensen de esta manera y habrá personas que para ellos el divorcio es una amenaza para decir yo mando aquí. El divorcio entonces habla acerca de un recasamiento. Mire, dice el versículo 2, y salida de su casa, una vez de que recibe la sentencia de divorcio o la carta excluyente, dice que podrá ir y se casarse con otra persona. Esta pues viene siendo otro problema más dentro de la iglesia. A veces nuestra ignorancia nos lleva a decirle, tú no te puedes casar, ¿no? Vas a permanecer célibe hasta el fin de tus días, ¿no? La Escritura dice ahí que una vez recibida la carta se puede casar. Pero lo que sí dice, que si esta persona que recibe la carta de divorcio va y se casa con otro, y ese otro se muere, porque ese es el aspecto hipotético que dice aquí, no puede regresar al primero, ya no puede, ya se envileció, ya le perteneció a 2 personas y ahora venimos a ese punto tan especial. Yo sé que hay aquí muchos jóvenes que van a pensar, el matrimonio habla siempre de una afirmación correcta, un establecimiento de uno dentro del otro, y de ambos se van a volver uno solo, ¿verdad? Entonces, cuando viene el aspecto de divorcio, siempre se va a hablar de un aspecto desleal. Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 14, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y en el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente, mas dirás, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí habla de un aspecto de deslealtad, ¿verdad? Y luego prosigue en el versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Y aquí habla de una deslealtad.
Cuando Dios te entrega, cuando Dios pone una pareja en tu mano, sea hombre o sea mujer, aquí lo atribuye porque la enseñanza era entregada precisamente a los varones. Pero la enseñanza implica a las dos personas. Y la deslealtad es precisamente el pensamiento de otras cosas. Se toma también como una traición, porque no caminan en el mismo pensamiento y hay ese tipo de problemas. Hermano, pero es como un hombre y una mujer que van caminando. El hombre va mirando con desdén a las mujeres, va mirando esa mirada seductora, esa mirada maliciosa, esa mirada que ofende, esa mirada lujuriosa. Y por el otro lado la mujer va haciendo exactamente lo mismo, una mirada coqueta, una mirada atrayente, una mirada. Y dice la Escritura que ambos están en medio de una traición. ¿Qué sucede, hermanos? Esto es lo que va a provocar. Esto es lo que va a provocar el divorcio, la deslealtad del matrimonio. Y esa deslealtad se rompe en varios puntos, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 10, ¿me acompañas? Regresa un poco. Y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Verdad? Habla acerca de esa deslealtad que profanamos, es decir, atravesamos, no le hacemos caso al pacto de nuestros padres. Y sabes, amado, aquí es algo que va a imperar. Dice que se va a romper el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno es las cosas que Dios ha creado para con nosotros mismos. Y es la razón por la cual muchos no pueden casarse, porque no están dispuestos a someterse al orden de Dios y no van a ser leales a la mujer o al hombre, no van a ser leales. Y entonces siguen mirando o en su deslealtad, mirando hacia un lado al otro, ¿verdad? Llámese perversión, cosas indecentes, o llámese lujuria, cuando miramos otro aspecto dentro del matrimonio. Ha sido profanado, ¿verdad? El pacto de uno con el otro. A esta parte también se le llama infiel. La infidelidad ha aparecido. La infidelidad se ha dado. ¿Cuándo se considera una persona infiel? Cuando se unen en carne. Cuando solamente es pensamiento se le llama deslealtad, ¿verdad? Se le llama ese pacto que se va rompiendo cuando no somos leales el uno con el otro. Eso es en el pensamiento, pero cuando se lleva a cabo algún acto, entonces se rompe el aspecto de fidelidad. También la fidelidad introduce un trato inhumano o una mente pervertida. Y sabes, podemos seguir con eso. Miramos pues, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, reforzó toda la enseñanza acerca del matrimonio. Habló mucho, pero también dejó bien claro la causa por la cual podía estipularse un divorcio. Ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16 nos habla la historia de una mujer, ¿verdad? La historia de una persona que había tenido muchos maridos. Una persona que es aquella mujer que estaba en el lado del pozo y le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, oye, pues no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no lo es. Ahora quiero que pienses una cosa. Si echamos la mente para atrás, vamos a pensar que esa mujer llevaba 4 divorcios, quizás 5. Y en estaba viviendo en un adulterio, es decir, no había una condición legal. 5 divorcios, 5 maridos. Y le dice Jesús, ustedes van a conocer personas que una vez que se divorcian y pasan el dolor de la separación, están listos para romper cuanto matrimonio tengan encima, ¿verdad? Estornudó la mujer y le dice el hombre, si no estás de acuerdo te puedes ir. ¿Por qué? Porque el divorcio ya lo traen, se quedó en la sangre.
Y un matrimonio de personas divorciadas siempre traen la amenaza. Siempre trae la amenaza. Vamos a dejarnos. Vamos a soltar el rumbo. Y esta mujer tenía cinco esposos. Había pasado por todo, ya había conocido grandotes, chiquitos, ¿verdad? Gordos, flacos, morenos, prietos, de todos había conocido, 5. Más aparte el adulterio que trajo en su corazón, más aparte los pensamientos desleales en contra de ellos. Era un mare magnum en su mente. Cuando se encuentra con Jesús, ¿verdad? Jesús le había dicho, dame de beber, mujer, porque traía un cántaro. Y ella dice, oye Señor, pero fíjate que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. ¿Por qué me pides a mí? Ella estaba pensando que quizá podría hacer algo más. ¿Qué traía en la mente? No sé, hermano. Pero lo que sí nos dice la Escritura que tenía 5 maridos. Y si piensas un poco, estamos hablando de 4 divorcios. Y nosotros miramos aquí que hay personas que se divorcian una vez y una vez de que superan el dolor están listos para tener divorcios en todas las parejas que encuentren. Es más, su primera amenaza es, si no estás de acuerdo conmigo, nos divorciamos. Y yo les he dicho, ¿por qué se casan si hablan de divorcio? Si no querías casarte, si no quieres permanecer casado, ¿para qué buscas el matrimonio? Culpan a los demás. Pero lo que pasa es que se quedó enclavado el divorcio. Se queda como una espina, está allí. Y si no se saca esa espina, va a destruir un matrimonio. El divorcio no solamente impera en un aspecto mujer, impera en toda la familia. Hay hijos que se divorcian de los padres que se divorcian de los hijos. Pero estamos hablando solamente de ese alejamiento, de esa ruptura, de esa deslealtad. En la iglesia hay divorcios, sí, también. Hay deslealtad, por supuesto. Y todo eso se va manejando, se va manifestando. El aspecto de divorcio habla acerca de una deslealtad. Y le dice el Señor a esta mujer, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, no es legal, es tu amante. ¿Por qué no te has casado? Porque ya no quiero tener otro divorcio. Pues entonces cambia tu espíritu. ¿Por qué no has llevado a la legalidad? Porque no quiero hacerlo. Y yo he encontrado personas que en la iglesia de Dios, teniendo el conocimiento de muchos años, no se casan. ¿Por qué no se casan? Ay, no, hermano, porque no estoy seguro. ¿Cómo no vas a estar seguro con tu mujer? Tienes 25 hijos y no estás seguro. ¿Sabes lo que pasa? Tienes una perturbación mental. Cásate, pon legalidad en tu matrimonio, deja que Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Dale un buen ejemplo a tus hijos, que crees en Dios y practicas la palabra. De otra manera, amado hermano, tu vida va a estar rebotando por todos lados porque no le perteneces a Dios. Y ese mundo que está allá afuera va a tratar de romperte. En el Sermón del Monte, Jesús, Mateo capítulo 5, en el versículo 31, Jesús enseña a toda la gente que está reunida en ese lugar y toma otra vez el matrimonio y vuelve a tocar el punto del divorcio. Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Está hablando de un rechazo. Si tu hombre ya no está bien contigo, dale carta de rechazo, dale carta de divorcio. Pero hermano, ¿por qué? Es que la mujer no cuece bien los frijoles, se le queman. Hay que divorciarse de ella. Es que el hombre no llega temprano de trabajar, hay que divorciarse de él. No, esto es lo que dice el Señor, que si no estás de acuerdo, hay solamente una causa que justifica el divorcio. Las otras causas pueden tomarse. Sin embargo, dice el Señor, si tú tomas una causa que no sea la que yo menciono, tú no puedes casarte otra vez. ¿Cómo? Y aquí nos dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Primero te dice aquí, ¿verdad?
Si tú ya hiciste todo lo posible, si tú ya hiciste y buscaste el cambio, si tú ya te arrepentiste, pero tú, hermano, que estás proponiendo el divorcio, eres el principal culpable, entonces tú tienes que cambiar. Tú que propones el divorcio, tienes que mirar por qué que has dejado entrar en tu corazón esa propuesta. Y dice aquí, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser, y aquí exige la única falta, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate, para los ojos de Dios, la repudiada siempre va a estar casada. Y si se casa otro, el otro va a ser condenado por adulterio. Ahora, causa de fornicación. La palabra porneio vuelve a aparecer otra vez. La mezcla, el porneio, la mezcla. ¿Con qué te has mezclado? ¿Por qué no eres puro en las cosas? ¿Qué tipo de mezclas tienes en tu corazón? ¿Qué tipo de deslealtad manejas? Y aquí es donde muchas personas, hermano, empiezan a cambiar. Cuando se casan, están muy a gusto, son todo amor, ¿verdad? Amor, ya pusiste los frijoles, amor. Y la palabra amor, que se parece algo como diciendo, ay amor, ¿por qué no te mueres? Pero utilizamos palabras que después se convierten en lancetas. Ay amor, qué tonto eres. Y cosas suavecitas que se manejan. La palabra porneio habla de mezcla, ¿verdad? Ese porneio, esa mezcla que se da en la gente, ese deseo, ¿sabes? Empieza en la mente y termina por integrarse. Una persona que se hace adicta a la pornografía, a la mezcla de imágenes ilegales, ¿verdad? Se vuelve esclavo de ello. Y podemos mirar a personas que tienen que mirar, voltean y su mirada es lujuriosa y caen en un punto de la pornografía. Tienen que estar viendo cosas ilícitas, cosas que son preciosas a los ojos de Dios, pero son ilícitas a los ojos de los hombres, porque no han de llevarse en ese nivel. Y miran fotografías, miran imágenes, miran videos y su mente se trastorna. ¿Sabes, amado? Eso es la mezcla. Eso es la mezcla. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Hace años conocimos un matrimonio de jóvenes, 26, 27 años. Y un día nos hablan, hijos de un pastor. Y me dice, pastor, queremos platicarle algo. Digo, a ver, dime. Nos invitaron a un club de swinger. Llegan a un lugar y los meten por edades. Y esta pareja entró por la edad y les propusieron varias parejas para pasar una noche con ellas. El hombre encantado, los ojos llenos de lujuria. La mujer toda temerosa, avergonzada, pero aceptó. Y tuvieron su noche cada quien con diferentes personas. Al cabo de un mes estaban divorciándose. Terminaron por divorciarse. Cristianos, aparentemente. Y yo me he preguntado, hermano, hermana, ¿por qué aceptas eso? ¿Por qué aceptas lo malo en tu matrimonio? ¿Por qué aceptas los golpes? ¿Por qué aceptas la violencia? ¿Por qué aceptas el vicio? ¿Por qué aceptas las cosas? ¿Por qué los aceptas? ¿Acaso estás devaluado en tu identidad? ¿Acaso no piensas correctamente o ya en tu mente existe el porneio? ¿Qué está sucediendo en ti? El Señor le dice aquí, todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y aquí hablamos como hay personas que por su bajeza empujan a la mujer y la obligan al divorcio. La mujer es inocente, el hombre ya tiene otro frente, el hombre ya tiene otra idea, pero podría ser al revés. Al hablar hombre estoy hablando de un género, podría ser la mujer. Y termina por empujarlo hacia el divorcio, después de firma.
Y es aquí donde dice el Señor, ¿verdad? Que el que repudia, el que está empujando, el que está obligando al divorcio, tiene un pecado y va a tener el cargo del divorcio. Aquí hay muchas cosas. Jesús no estaba hablando en una forma simple, ¿verdad? Hoy decimos, ¿quién se puede divorciar? Solamente hay una causa. Solamente hay una causa. ¿Cuál es? Fornicación. Pero la palabra fornicación se traduce mezclado. Hay personas que adulteran. Encontramos una personita que cayó en adulterio y pues destrozó su matrimonio. Encontramos allá otra personita que terminó con la vida con otro y rompió su matrimonio. Y así ha sucedido. Así ha sucedido. Es la única causa de divorcio y es la única causa en la cual yo voy a trabajar. ¿Qué es la fornicación, hermano? Primero, la relación sexual de uno de los cónyuges con una persona ajena. Y esta palabra de fornicación se traduce también como adulterio. Uno casado y el otro también. Después, la segunda causa, ¿verdad?, de mezcla, es cuando uno de los dos cónyuges, hombre o mujer, tiene en su corazón otro tipo de cosas, como es el vicio, como es la violencia. Y la tercera cosa, que es el porneio, es es la fornicación, pero al mismo tiempo hablamos acerca de una perversión, se ha pervertido, ¿verdad? El matrimonio del cual les hablo, ¿verdad? Se me hizo muy tonto, muy torpe, todo lo que ustedes quieran, cómo cambiaron y cómo rompieron su matrimonio, ¿verdad? Dos hijos, 3 hijos, jóvenes ellos, a causa de esto. Era la moda. Era la moda que rompió, hizo pedazos su familia, su matrimonio. ¿Sabes? Algunas personas piensan en esto. Acompáñame a Mateo 19:3. 19:3. Aquí también el Señor Jesús está hablando a grandes multitudes, ¿verdad? Estaban ahí y ahora les da una enseñanza directa a los religiosos. Esta enseñanza, ¿verdad? La primera se la dio al pueblo, esta se los da a los fariseos, a gente que sabía. Y dice en el versículo 3, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Había un concepto dentro del estudio de ellos que decían que la indecencia era que la mujer no sabía preparar bien el alimento y era suficiente para divorciarse. No sabía ordeñar bien a las vacas, suficiente. Es decir, ellos religiosos empezaron a crear cosas para poderse divorciar legalmente, de acuerdo a su condición. Y Jesús habla a ellos y les dice, él respondiendo les dijo, ¿no han oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por qué? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí encontré otro caso. Un día me dijo un hombre, los tenía en consejería, y dice, bueno, si el problema para que yo me pueda divorciar es que tiene que mediar el adulterio, dice, pues me voy a ir con las chicas de noche, con las mujeres que se alquilan, las rameras. Y dice, aquí ya. Y le digo, estás jugando con la palabra, estás jugando. Y le digo, vas a llevar el pecado tuyo. Dice, es que yo me quiero divorciar. Dice, pero si tengo que fornicar con alguien para que el divorcio sea legítimo, pues lo voy a hacer. Entonces, mira cómo la maldad lleva todo eso. Le digo, estás mal desde este momento. ¿Quieres separarte de ella? Pues sepárense, pero tú no te puedes casar, te lo digo de antemano. Tu esposa se va a poder casar, pero tú no. Entonces, cuando entramos a la interpretación de la ley, muchas personas se ofenden.
Dice aquí, dejarán a sus padres. Primero, no hicieron un trato con los padres. Fíjese que yo le vengo a dar 3 vacas por su hija, me la llevo, pero mañana ya no la quiero. Señor, aquí tiene a su hijo, regréseme mis vacas. No, no es así, no es así. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabe? Dice, tienen que mantener una distancia prudente porque son una familia diferente. Tienen que hacer crecer su propia casa. Tienen que hacer crecer su propia familia. Tienen que hacer crecer su propia vida, ya como esposos. Después dice la Escritura, serán una sola carne. ¿Sabe? Yo entendí esto hasta un día que tomamos un balón de voleibol allá en la escuela y estaba abierto por el medio, ¿verdad? Se había ponchado, lo abrimos, lo desgajamos. Recuerdo que queríamos utilizar el hule para otras cosas. Y vimos cómo parte del hule, la parte central, hacía una pequeña abertura. Y lo empezamos a jalar, y se iba desprendiendo con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo se iba desprendiendo. Había 2 capas, una capa menos dura que la otra. Bueno, el matrimonio cuando se divorcian es así. Una capa que se empieza a desgarrar y uno se lleva parte del otro. El hombre se lleva una parte de la mujer y la mujer se lleva una parte del hombre, porque son uno solo. Así que el hombre no va a estar completo nunca más, ni la mujer tampoco. Y van a tener en exceso algunas cosas que no son comunes. El divorcio es así. Y cuando Dios nos enseña acerca de toda la relación con Él, nos habla de fornicación. Cuando nosotros estamos coqueteando o siendo desleales a Él, buscando otras cosas que no son de Dios. También la Escritura nos dice que somos adúlteros. Cuando caemos en el otro rollo, en el otro Dios, que no es Dios, pero que toma el nombre. Cuando estamos del otro lado, nos dice adúlteros. Pero también nos llama divorciados, pero utiliza una palabra que es la apostasía, ¿verdad? Que hemos desertado del camino, conociendo lo bueno, habiendo conocido a Dios, no estimamos como cosa a que aferrarse. Nuestros pensamientos fueron involucrados y perdimos la dimensión. El divorcio, amados, es algo que destruye. Si tú estás pensando en divorciarte, quiero decirte que te van a arrancar así a tu esposo o a tu esposa. Y algo de ella se va a quedar en ti o algo de él se va a quedar en ti. Pero en medio de todo eso, ese desprendimiento va a exigir dolor, va a exigir angustia, va a exigir una necesidad de apremio, de paz. Y todas las cosas van a estar fluyendo porque se está haciendo pedazos. ¿Sabe? Pero ¿es el primero o es el segundo? La primera ocasión. Por eso esta mujer que nos habla la Escritura tenía 4 divorcios o quizás 5, porque el último ya no era su esposa, ya no era su esposo. Y hemos mirado personas que se divorcian una y otra vez. Platicaban un día en medio de una reunión, hablaba uno con el otro y decía, pues me voy a divorciar. Y le hacía burla, dice, ya llevas 4, ¿verdad? Ya llevas 4. Sí, dice, pero no encuentro a la mujer ideal. Estaban blofeando, estaban burlándose de las circunstancias. Y yo le decía, ¿qué tan fácil es divorciarse? ¿Qué tan fácil es romper la unión que Dios propició? Porque Dios unió a ese hombre y a esa mujer. Y quiero pedirte a ti, hermano, quizás has pensado en casarte, el aspecto más serio que hay. No te cases por costumbre, porque todos tus familiares se han casado y están pensando que a lo mejor te dicen que eres el quedado o la quedada, ¿verdad? El soltero, el abandonado, qué sé yo, cosas que... Pero las circunstancias es que el matrimonio no le es dado a todos. Y luego hay gente que se casa y tiene aflicción en la carne, tiene aflicciones, aprende a utilizar el sexo para sí. Y después, cuando no lo ocupa, hay aflicciones a su vida. ¿Sabes? Solamente con Dios puede superarse esas circunstancias. Algunas personas se han divorciado una vez y le están diciendo a Dios, estoy listo para divorciarme,
todas las veces. Solamente en Cristo se vuelve a establecer un orden en el matrimonio. Solamente en Él, ¿verdad? Y aferrándose sobremanera, porque siempre, escúchame hermano, siempre va a aparecer el otro o va a aparecer la otra. En los pensamientos, en las palabras, en las acciones, siempre vendrá el diablo a decirte, pero era mejor que tú, pero lo hacía diferente que tú. Y siempre va a estar ahí golpeándote porque el diablo es un engañador y trabaja en la mente. La separación o divorcio es un desgarramiento en el alma, las emociones se contraen, hay dolor. Y la única causa es deslealtad. Fue desleal. ¿Cómo se es desleal? Los pensamientos. Empezaron a manifestarse, ¿verdad? Se practicó una vida terrible. Quiero que me acompañes a Levítico 20, versículo 10, ahorita muy rápido. Levítico 20, en el versículo 10 dice lo siguiente. Cuando el Señor está tipificando la palabra Levítico, es una ordenanza que se da a los levitas, por eso es Levítico, y los levitas son los ayudantes del templo. En este caso, cae en toda la iglesia. Ahora dice aquí, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, y habla del adulterio que es un consenso de ambos. Ambos consintieron en adulterar, ambos son casados. Y dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hoy quizá nosotros pensaremos qué podemos hacer si encontramos con que la hermanita esposa de y el hermanito que es esposo de otra se unieron y fornicaron y vivieron en adulterio. Lo que nos corresponde a nosotros como iglesia decirle, hermano, vete de la iglesia, no puedes contaminar de esta manera. Y llegado el momento, se hará. Llegado el momento, se tendrá que hacer, ¿verdad? Este caso, cuando ambos estén adulterando en sentidos opuestos. Están casados y no respetan el pacto ni la deslealtad contra el otro, ¿verdad? Y la palabra nos dice que han de ser muertos. Nosotros no matamos gentes, pero al sacarlos de la iglesia, al sacarlos de la iglesia, dice la Escritura que los entregas o los pones en manos del diablo. No tienes que invocar al diablo, ¡hey diablo, ven por estos! No, échalos de la iglesia. Ellos van a decir, me puedo ir a cualquier otra iglesia. Te voy a decir que no, porque ahí es donde actúa el Espíritu Santo. No vuelven a levantarse hasta que se arrepienten. Siempre va a estar de por medio el arrepentimiento, como nos habla el Hijo pródigo. Ya se están cansando, ¿verdad? La traición a Dios es un adulterio. Y al cónyuge infiel. Es una traición. La deslealtad empieza por pensamientos. Ay, qué bonito está la esposa del vecino. Ay, qué bien está la esposa del vecino. Ya hay una deslealtad. Ya hay pensamientos malos, ¿verdad? Y esa deslealtad va a pasar el tiempo porque los espíritus iguales se atraen. Para un adúltero se necesita una adúltera y van a ser atraídos el uno con el otro. Extraño, pero es así. Ahora, veamos pues otro pasaje más en Marcos capítulo 10. No te preocupes, hermano, vas a dormir bien. Marcos 10. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle a Jesús si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Es legal? Ellos hablaban de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque venían diferentes cosas como la vida de Salomón, como la vida de David mismo, con muchas mujeres. Ellos hablaban en qué momento se estableció un hombre y una mujer. Si desde un principio se hablaba acerca de ello. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón tuvo tantas mujeres? ¿Y por qué David también? ¿Verdad? Sin hablar de los demás reyes. Y miramos que era un aspecto permitido, porque el hombre decía, si la mujer no tiene prójimo y la mujer accede, el hombre podía tener todas las esposas. Pero llegó un momento en que se determinó que no, un hombre y una mujer, ¿verdad?
pero se manejó mucho tiempo en esa libertad. Si la mujer consistía con vivir con un hombre, se casaban. Es decir, ¿cuántas veces se podía casar un hombre? No lo sé. Salomón tenía 800 esposas y tenía 1000 concubinas. David, en su primera instancia, antes de que Absalón la avergonzara, tenía 14 esposas. Y después, ya no supimos, pero tenía a Betsabé, la mujer del adulterio, y después hubo otra esposa y después otra más. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esos hombres? Bueno, hermanos, de acuerdo a las costumbres, podían tener todas las mujeres que accedieran a casarse, pero tenía que haber un matrimonio. Hoy las leyes no lo permiten. Así que si tú estabas pensando en que te podías casar 2, 3 veces y decías, ay, pues voy a tener 3 esposas y cada una de ellas le voy a poner una tiendita aquí, otra tiendita acá y otra tiendita acá y me van a mantener a mí. Esto que te digo es risible, hermano, pero fue real en Nezahualcóyotl. Conocimos a un hombre que era nuestro vecino y tenía exactamente una tiendita y ahí vivía con su esposa, la cual conocimos a sus hijos y el hombre se desaparecía, decía que tenía que viajar y años después, en concepto de la iglesia, encontramos en otro lugar y dijimos, es el mismo vecino y fuimos y estaba en una tiendita y ahí vivía otra mujer y tenía otros hijos. Entonces el hombre, ¿verdad? Tomaba mujeres y les levantaba una tiendita y de cuando en cuando iba por las utilidades. Qué buen negocio, ¿ah? ¿Sabes, hermano? El matrimonio es la unión completa, cuerpo, alma y espíritu. Tú no puedes estar casado si no quieres. Y si no estás dispuesto a someter tu vida de esa forma, ¿verdad? Vas a tener problemas. Hay hermanos que les digo, ¿verdad? Les repito su apellido y después le digo que eres y le digo el apellido de su esposa. Tu nombre es fulano de tal, de tu esposa. No, mi esposa sí. No, le digo, estás mal. También ella puede decir, ¿verdad? Y a veces nos espanta eso. Nos espanta. ¿No? ¿Cómo va a ser tu esposo, hija? ¿Ramírez de qué? O tu esposo va a ser Pérez de Ramírez. Aleluya. ¿No? No estoy hablando de ningún Pérez, no hay Pérez aquí. Bueno, no vinieron los Pérez hoy. Bueno, hermanos, el adulterio es una causa o una consecuencia que va a traer siempre el divorcio. Y todo está ligado. La fornicación propone el adulterio y el adulterio propone el divorcio. Parece que va hilado. Todas las cosas están allí y cada uno de nosotros va a determinar. Cuando tú te mentalizas de que tu matrimonio va a ser para toda la vida, cuando estás bien claro, estás listo para casarte. Pero si tú estás pensando que si tu pareja no actúa como tú quieres, quiero decirte que no te casas para tener un esclavo, no te casas para tener un auxiliar, no te casas para tener una mujer, no te casas para formar una familia. Y es desde el principio hasta el final de tus días. No hay más, hermano, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? O hasta que la otra los separe. ¿Qué será? Ya casi cierro, hermano. Dios eligió a tu pareja. Dios consintió que la pareja que estuvo en tu vida fue escogida por Él. Por eso cuando se separaron vino el desgarro, ¿verdad? Se sintieron mal, lloraron, hubo lamentos y terminó por saldar las heridas. Pero ahora volver a acoplar tu vida hacia otra persona, excepto por engaño, ¿verdad? Tendrás que vivirlo. En el versículo 9 dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios hace una unidad. No es concepto tuyo, va permitiendo que se introduzca el espíritu de uno en el otro, ¿verdad? Cuando llegaste a tu matrimonio, a tu esposa no le gustaban los cacahuates, pero pasado el tiempo, los cacahuates se hicieron algo habitual. ¿Qué sucedió? Estoy hablando de una metáfora. Los cacahuates se compraron para los dos y empezaron a gustar el uno y al otro. ¿Qué sucedió? Así es tu vida. Así es, quizá hay cosas de tu mujer que no te gustan y hay cosas de tu marido que no te gustan, pero a fuerzas de estarlas mirando terminan por amalgamarse, ¿verdad?
Recuerdo que a tu esposa no le gustaban que tirara los calcetines en la sala, ¿verdad? Y un día tu esposa tiró sus calcetines también en la sala y tú llegaste, no me gusta, pues recoge los tuyos, porque los tuyos son míos. Y entonces vino un cambio. Y esto es amalgamarse. El amalgamarse lleva un respeto al uno por el otro. Y cuando el matrimonio se levanta en respeto, las cosas se superan. Dios no te llamó al divorcio, hermano. Dios te llamó a superar los problemas que puedan venir. Pero cuando el porneio, cuando la mezcla se presenta en tu hogar, tú no eres esclavo de nadie. El problema es que no te vas a poder volver a casar. ¿Qué te parece? Pero si todo está principado en el que está mezclando, que está efectuando la fornicación, al entregarte la carta de divorcio, tú puedes casarte con quien lo desees. Esto está escrito aquí y habrá personas, ¿verdad? Personas que lo van a vivir. Primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice aquí lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, este mandamiento no es mío, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque Pablo siempre trajo a colación la ley, pero está hablando de un mandamiento que es revelativo de lo que se ha vivido en la palabra de Dios. Y si se separa, quédese sin casar, cuando no existe una causa. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. El marido no abandone a su mujer. Y sigue hablando los problemas. A los demás, yo digo, y aquí hace la separación de que esto es un consejo personal del apóstol. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, tus hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Y esta es la palabra que quería yo llegar. Hermano, si tú estás viviendo con tu esposa, si tú estás viviendo con tu mujer, si estás viviendo con ese hombre y no se han casado, ¿sabes qué son sus hijos? Dice la escritura que son inmundos, bastardos. ¿Y sabes por qué ocurre esa cuestión? Por la falta de entendimiento de uno o de otro. Si están viviendo juntos, ¿por qué no ponen su matrimonio en las manos de Dios? ¿Por qué no lo hacen legal a los ojos espirituales? ¿Por qué no se acercan y le dicen, Dios, yo quiero cambiar? Y ahí vas a legitimizar a tus hijos. Ahí los vas a hacer legítimos delante de Dios. Hermano, es que son legítimos. No. La misma ley antes, ahora ya no podía. Cuando iban a certificarlos, ponían en los hijos, el hijo es natural. Pero ¿por qué es natural? ¿Por qué no es legítimo? ¿Por qué le ponían eso? Porque no existía un matrimonio. Por eso le ponían natural. Hoy ya ese tipo de cosas ya no se repiten, ya no existen. Pero muchos de ustedes van a ver en el acta de nacimiento vieja que le ponían, y este es un hijo natural o legítimo, y le ponían ahí. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de esto. Había hacendados que tenían muchas mujeres y les daban el apellido y les decían hijos naturales. ¿Cómo naturales? Claro, de una relación es natural que venga un embarazo. Hermano, hermana, pon orden en tu vida. Pon tu matrimonio en Dios. Ponlo, levántalo y dile, Dios, aquí estoy. Y si no lo haces, es que tú quieres vivir en pecado. Y si tú quieres vivir en pecado, sabe de antemano que va a haber consecuencias de ello. Voy a terminar, hermano. ¿Ya? Por fin. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, está hablando acerca de todos los servidores. De todos los servidores. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, y empieza la perorata, la enseñanza. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer. Hermano, no puede ser divorciado. No puede ser divorciado. ¿Sabes? Todo lo que expones por las cosas. Marido de una sola mujer. Tú no puedes tener dos mujeres. No puedes tener tres mujeres. Una sola. Y vuelve a repetirlo en las condiciones de los diáconos en el versículo 9. Dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 12, perdón. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y otra vez vuelve a determinar. Pero no está determinando que si tú vienes de un divorcio, está determinando que tú no puedes tener dos esposas en el mismo tiempo. Algunas personas, con las facilidades que daba la ley, tenían dos casas. En una era su esposa y en la otra también, porque eso se los daba la ley. Pero hoy en este tiempo ya no es posible. Sin embargo, hay personas que por algunas circunstancias vivieron 10 años con la esposa legítima y después abandonaron el hogar y tuvieron un amorío con alguien y nació otra familia y después no saben a qué familia pertenecen, si a la familia 1 o a la familia 2, y van de la familia 1 a la 2 y dice la Escritura que no pueden ser, ¿qué? Ni diáconos, ni obispos, ni ministros. Fíjate cómo todo eso lo pone el Señor, como todas las enseñanzas. Estoy seguro, amado hermano, que Dios tiene grandes cosas para ti. Quise traer esto y todavía estaba escuchando cómo se abrieron los testimonios y tenía dudas, pero cuando escuché a Lupita dije, sí es hoy, sí es para aquí. Podía haberlo dejado ahí en el escritorio, porque es algo muy fuerte. Pero es necesario que sepamos, tú no puedes divorciarte por cualquier cosa. No puedes, porque tu esposo no cambia, sigue siendo un cochinillo, no se lava los dientes. Igual tú no te puedes separar de tu mujer porque no se cambian las calcetas. Pretextos tontos. Decidiste unirte con ese hombre, con esa mujer, es hasta que la muerte los separe. Y el concepto de las viudas es completamente diferente. Dice que las viudas que no son conscientes de su condición, mejor se casen. Mejor se casen. No aceptes viuda menor de 60 años, que se case. Habla el término a la iglesia. Así que las viudas es necesario pues que establezcan, conocieron varón, conocieron hombre, necesitan casarse. Y casarse en Dios. Amado hermano que nos miras a través del internet, mira la maldición del adulterio. Porque el adulterio trae una maldición muy terrible. Se adultera, se es desleal y se divorcia. Pero el divorcio cae en los abuelos, cae en los padres y cae en los hijos. Puedes mirar toda esa lucha que se da en las familias cuando se habla de divorcios en cada generación. Quizá tú, hermano, quizá tú vienes de un matrimonio divorciado. Quizá tus abuelos también se divorciaron. La maldición es para ti. No, hermano. Cuando tú recibes a Cristo, cambias toda la genética espiritual de tu vida. Toda. Y tú vas a recibir lo que tú vayas fincando, lo que tú vayas trabajando, lo que tú vayas haciendo. Hoy, tú no tienes que divorciarte, como lo hicieron tus ancestros. Para ti es una bendición el matrimonio, si Dios está en medio. Pero si Dios no está en medio de tu vida, el divorcio es una maldición que vas a plantar en tu casa y va a repetirse en tus hijos, y va a repetirse en tus nietos, y va a repetirse en tus bisnietos, porque dice el Señor, yo voy a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que se han separado de mí. Y miramos como todo esto. Pero quizá tú, amado hermano, vienes de un
vienes de un divorcio y te encuentras tu corazón adolorido y no sabes qué hacer. Has pasado y has puesto las mejores cosas para hacer un matrimonio correcto y no se ha podido. Quizá tus padres te educaron en medio de un divorcio y miraste el divorcio y había ocasiones que estabas con tu padre y había ocasiones que estabas con tu madre. Pero existe un tercer divorcio, el divorcio espiritual, cuando no sabes a quién perteneces, cuando no sabes en dónde estás, cuando no sabes cuál es tu mundo. Y ese divorcio es algo especial. Yo quiero que el día de hoy, amado hermano, yo no sé cuál sea tu condición, pero si estás lastimado porque hubo el divorcio en tu casa, yo no lo digo en ti, en tu casa. Y si ese divorcio sigue manifestándose, porque el divorcio moderno es divorciarse y vivir en la misma casa, uno en una esquina y el otro en la otra, mirándose sus pecados cada día. Miramos cómo la perversión del matrimonio ha llegado a tales grados que hoy se vive así. Y dicen, por el amor a los hijos. Mentira, mentira, pura deslealtad. Si tú recibiste la deslealtad en tu vida, si tú fuiste señalada por el divorcio, si tú fuiste golpeada por una situación así, si tú, amado hermano, viviste ese aspecto desgarrador, quiero que hoy pongamos todo en manos de Dios. Ponte de pie, por favor. Y si tú necesitas que oremos por ti hoy, ven, ven. Necesitamos poner toda tu carga y dejarla ajeno a ti. Si tú has pensado en todo esto, ponlo ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te suplicamos que tu gracia toque el corazón de cada uno de mis hermanos y traigas esa sanidad en su corazón. Vivieron el desgarro, Señor, de un matrimonio, estuvieron en medio de una deslealtad y de una traición y su corazón quedó lastimado. Hoy te rogamos, Señor, que traigas esa restauración, que traigas ese reacondicionamiento, que traigas esa vida a cada uno de mis hermanos, que te glorifiques y sanes, Señor, las heridas plasmadas, que hoy puedan mirar la vida, Señor, sin ese dolor, sin esa angustia, sin esa necesidad. Hoy, Padre, ponemos el dolor de cada uno de las hermanas, de los hermanos que fueron golpeados por un divorcio, los ponemos en tus manos y te damos gracias porque la sanidad está cayendo en cada uno de ellos. Gracias por el perdón, Señor. Hoy decidimos perdonar, rompemos toda traición, rompemos toda deslealtad en el nombre de Jesucristo. Perdonamos la ofensa, perdonamos el insulto. Hemos decidido perdonar, romper cualquier tipo de relación mental o espiritual con la pareja desleal. Hoy, Padre, ponemos todo en tus manos, Señor, mi culpa y la culpa de ellos. Padre, en el nombre de Jesús recibimos el perdón y te damos gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, hermano. Y solo en esta ocasión, amado hermano, hermana, si tú tienes algún problema en cuanto al divorcio, se quedó muy grabado en tu corazón, te voy a pedir que me digas quién eres, no aquí, ¿verdad? Búscame o en el teléfono para seguir platicando acerca de esto y poder arrancar todas esas cosas que están en tu corazón. Tú mereces la libertad y Dios puso todo para que fueras libre. ¿Necesitas hablar del caso? Contáctame y nos ponemos de acuerdo. Que Dios te bendiga.